How great is it that we get to tell everybody that Liberty Mutual customizes your car insurance, so you only pay for what you need. Bondadoso, eterno y cariñoso Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Amén. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias porque la tormenta van y vienen, pero aquellos que están en tu barca llegarán a un puerto seguro. Amén. Bendice a tus hijos que se han olvidado de cosas para venir y concentrarse en ti. Amén. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar cantando el himno 189. Himno 189. Ya vuelve con poder, prometió que volverá y cumplirá. Quiero con Cristo morar por la eternidad. Él me promete en el cielo vivir, pues vida abundante es allí. Amén. Amén. Hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para orar y trabajar con el Señor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por un día más de vida. Padre Santo, por tu misericordia que tienes sobre tus hijos, Señor. Amén. A la misma vez te queremos rogar tu consuelo y tu amor por las personas que tienen mucha preocupación en su corazón, por los que han perdido un ser querido, Señor, por tantas enfermedades en el mundo que nos está azotando. Puedas, oh Padre, darnos tranquilidad en medio de toda esta pandemia, estas enfermedades. Padre Santo, también te rogamos por la bendición que tus hijos pueden recibir en la ancha paz de la tierra, donde quiera que estén. Hoy día sábado están reuniendo. No ves la raza ni color, no ves, Señor, nacionalidad. Tú los amas a todos por igual, Padre. Amén. A la misma vez también en esta mañana te ruego por el pastor que va a tener la exposición de tu palabra. Oh Señor, que tú puedas dar sabiduría, tú puedas dar entendimiento, oh Señor, discernimiento para que lo que Él diga sea acepto en nuestros corazones, oh Señor, sea para aprendizaje también, Padre querido. Bendice y queda con cada familia presente y los que no han venido también, que haber un motivo, Padre, también consuelo seguido. Gracias por todo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Salmos capítulo 33, versículo 12, nos dice, Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Con estas hermosas palabras, seamos cada uno de nosotros muy bienvenidos a esta, la casa de Dios. Y para que esta bienvenida sea aún más especial, a la persona que usted tiene al lado, usted la va a mirar y le va a decir, me siento gozoso de que en el día de hoy estés en la casa de Dios. Vamos. Amén, amén. Feliz sábado. Es el momento de brindar los tiempos de las ofrendas. Así que, pues, cuando inicié el canto, pues, ¿verdad? Pueden pasar adelante. Somos el tesoro más hermoso de la tierra. Somos la exclusiva nota de una melodía. Somos pueblo renovado que vive esperando. Somos pueblo bendecido con una misión. Queremos ser ya de sus frutos. Eres hijo predilecto del Supremo Dios. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo agradecido. Somos la niña de sus ojos. Siempre nos cuida en su amor. Nos regaló la vida eterna. Nos regaló paz en la tierra. Quiero entregar mi vida. Padre, gracias por los bienes y las ofrendas que han sido depositadas en nuestras manos que pudieron depositarle cada uno que tiene. Dale tu bendición también, que se ha usado para el avance del nombre de la vida en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya nuestros corazones están más que preparados para escuchar el tema central de esta mañana. Y yo siempre digo que no hay una forma como más especial, claro, aparte de una alabanza a Dios, después que hemos devuelto nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Es como algo tan hermoso que después de ahí podamos escuchar el tema central por nuestro querido pastor Isaías Ramos. Que Dios pueda bendecirle de una manera especial. Hay una canción, un himno de nuestro hermano José Gómez que me gustaría cantar en esta hora para gloria de Dios y deleite de ustedes. This summer at Wawa, beat the heat with our handcrafted refreshers and smoothies. Try our mango passion. El que ha de venir
Él vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, acompáñenme con sus Biblias, por favor. Acompáñenme con sus Biblias
En el libro, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Que Dios añada bendición a los que escuchan y obedecen su palabra. Quiero invitarlo para que me acompañen en una oración. Vamos a orar. Dios bueno y bondadoso Padre, al abrir tu palabra te quiero pedir que tu Espíritu nos dé entendimiento. Que tu Espíritu pueda traer el mensaje que cada uno de nosotros necesita en esta hora. Bendice a cada hijo tuyo que está aquí. Que tu palabra haga cambios en nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios pueda llenarlo a cada uno de ustedes de su paz. Que puedan estar atentos en estos 30 minutos próximos, que vamos a estar conectados con la palabra de nuestro Dios. Así que les invito para que por favor estén ustedes atentos a lo que vamos a tocar en esta hora. La iglesia del Señor es la fortaleza que Él tiene en un mundo en crisis, en un mundo en rebelión. La iglesia adventista del séptimo día es diferente a otras iglesias cristianas. Dentro del cristianismo hay más de 45,000 iglesias diferentes, pero que profesan el cristianismo, pero que no necesariamente ven a Cristo, el fundador de la iglesia, desde el mismo punto de vista. Por lo menos dentro del cristianismo hay iglesias que consideran que Cristo fue un hombre y simplemente fue un hombre que Dios usó para que viniera a este mundo para volvernos a amistar con Dios. La iglesia adventista del séptimo día sí acepta que Cristo era un hombre, pero era Dios hombre. Y así lo registra la Biblia. Cuando se le aparece al Señor, un ángel se le aparece a la Virgen María y le dice que el Espíritu Santo la cubriría y que ella saldría embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y que el nombre de el que iba a nacer sería como Emmanuel, que si lo traduce significa Dios con nosotros. No es que el Espíritu Santo o Dios no pidió el consentimiento de María, como algunos filósofos, creyendo ser muy inteligentes, dicen que eso fue un abuso y un maltrato, que esta historia debería ser cambiada de la Biblia, porque ese es un abuso contra la mujer, el que el Espíritu Santo la cubriera y ella saliera embarazada y naciera Jesús. No fue algo arbitrario, porque María dijo: he aquí tu sierva, hágase como el Señor desea. O sea, el texto griego nos dice en sí que María se sintió como privilegiada
que era un privilegio para ella. Dentro de la mitología griega se presenta que diferentes dioses falsos descendían para convivir con mujeres. No así el caso que nos relata la Biblia, aunque el apóstol Pablo dice que son bienaventurados aquellos que primeramente creen ¿a quién? Al judío, y después ¿a quién? Al griego. O sea, es así. Ahora, en un mundo donde dentro de una de las religiones principales, que es el cristianismo es una de las 9 religiones principales mundiales que hay. Y dentro de la religión cristiana hay más de 45,000 iglesias diferentes. Y seguimos contando, porque cada vez aparece una más. Dentro de estas más de 45,000 iglesias hay una iglesia que su nombre es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista, que significa advenimiento, que nosotros creemos que Jesús vendrá ¿cuándo? Por segunda vez, a buscar a aquellos que han hecho pacto con Él, que van a vivir con Él por siempre, y a pagar a cada uno de acuerdo a ¿qué? A sus obras. Bien, del séptimo día, porque como adventistas que creemos en la Biblia y nos ajustamos a la Biblia y nuestras creencias están fundadas en la Biblia, y la Biblia dice que el séptimo día Dios reposó de todo lo que había hecho y descansó. Y Génesis capítulo 2 nos dice que Dios bendijo el día de reposo y ¿qué? Y lo santificó. Los adventistas, basados en la Biblia, encontramos que el único día al que Dios le puso nombre es al sábado. Sabbat, de sabatón, cesar, descansar. Mientras que los otros 6 días que aparecen se llaman día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto, primer día de la semana, que hoy algunos lo toman como el día de descanso, un cambio que hizo la Iglesia Católica y puso el domingo como día de descanso, pero que no aparece en la Biblia ni siquiera con nombre, sino como el día primero. El día primero. Como adventista que nos ajustamos a la Biblia, nuestra iglesia es muy, pero muy organizada. Y dentro de esta organización de la iglesia adventista están los pastores. Como obrero de la iglesia adventista tengo ya casi cumplo 18 años como obrero de la iglesia adventista, la mayoría en República Dominicana. Como pastor voy a cumplir 11 años, trabajando en publicaciones unos 7, casi 8 años. Allí están los pastores. Los pastores somos los que nos encargamos a través de la Biblia de presentar las creencias que están fundadas en la palabra de Dios a la iglesia local. Nos encargamos del entrenamiento de la iglesia local y de preparar a los líderes locales de la iglesia a través de la Biblia y de otros recursos que se consideren pertinentes. Pero la educación de la iglesia adventista es en su mayoría bíblica, adaptando el evangelio al contexto, no sincretizando el evangelio, no permitiendo que el evangelio pierda la esencia,
porque el Evangelio es eterno. Es el mismo que el Señor le presentó a Adán y a Eva allí en el Edén. Y será el mismo hasta el final de la historia de este mundo. El Evangelio no cambia. En sí, Él no cambia. Pero cuando es aceptado en la vida de los seres humanos, cambia a aquellos que lo aceptan. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. El pastor adventista del séptimo día es un siervo. Está para servir. Es para eso que está el pastor. El pastor no está para servirse de los hermanos, sino para servir. Y de esa manera los mismos hermanos que son educados a través de la Biblia por el pastor aprenden que el pastor es un siervo y que ellos también están ¿para qué? Para servirse unos a otros y servir ¿a quién? A los demás. Porque el pastor debe seguir el ejemplo de Jesús, que dice, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida ¿por quiénes? Por los demás. El texto base que hemos tomado en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, si alguno anhela ¿qué? Obispado, buena cosa desea, a buen ideal aspira. O sea, si alguien quiere ser pastor, ese es un buen ideal. Pero es necesario que el pastor ¿qué? Cumpla con un sinnúmero de ¿qué? De requisitos. Y yo voy a leer algunos requisitos que aparecen aquí. En el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprochable. ¿Cómo? El término obispo que aparece allí es el que se utiliza para decir pastor. Es necesario que el obispo sea ¿cómo? Irreprochable. Número 1. Número 2, ¿qué? Marido de una sola ¿qué? De una sola mujer. Número 3, sobrio. ¿Qué debe ser? Sobrio. Número 4, prudente. Número 5, decoroso. Número 6, hospedador. Y número 7, apto para enseñar. Y en el versículo 3 dice que no se ha dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de el diablo. Eso dice el texto bíblico. Eso no lo dice el pastor Isaías, eso lo dice el apóstol Pablo, y se lo está diciendo a Timoteo. Se lo está diciendo a Timoteo. Pero vamos a observar algunos detalles aquí.
Vamos a observar algunos detalles. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7, aquí mismo la palabra de Dios dice que el supervisor, el pastor, el supervisor de la grey, debe tener esta cualidad. O sea, se necesita esto, que sea irreprochable. ¿Qué entendemos nosotros por irreprochable? Debe ser una persona que se le busque, que cuando alguien está buscando qué criticarle, de qué acusarlo, no encuentre qué decir. Aunque hay individuos que de una forma u otra buscan qué encontrarle a los demás. Buscan encontrar de qué acusarle. Si el aire está muy frío, hay que bajarlo. Hay que bajar el aire. Entonces, mis queridos y amados hermanos, si como dirigente de la iglesia usted encuentra a alguien que le amonesta, que le exhorta, ¿qué debe hacer usted? Debe buscar aceptar la amonestación y hacer los cambios necesarios. Pero el ministro debe ser irreprochable. ¿Cómo debe ser? Irreprochable. Debe cumplir con su deber. Usted quiere ser pastor, ok, eso no es ningún problema, pero es necesario, número uno, que el ministro sea como irreprochable. Aunque en el camino encontrará personas que van a buscar una forma u otra de qué acusarlo. Le dijo un viejo pastor a su nieto, que iba a ser el tercer pastor de esta familia. Él le dijo: papá, yo quiero ser pastor. Y él le dijo: ¿tú quieres ser pastor? Sí. Solo te digo que si tú notas que no tienes tacto y sentido común, que es el menos común de los sentidos, no te metas en eso, en ser pastor. Para ser pastor en este tiempo se necesita estar conectado de Dios. Pero aparte de estar conectado de Dios, recordemos que Dios trabaja con el ser humano. Y si ese ser humano no tiene sabiduría, dice la palabra de Dios que debe ¿qué? Demandarla ¿a quién? A Dios. Y Dios se la da. Pero hay algo que es muy especial en el ser humano. Y es el tacto, como la forma, la manera para decir las cosas. Y número dos es el sentido común. No se dice todo en todos los lugares. Ni se dice todo lo que usted sabe. Jesús era así. Jesús había cosas que no se la decía a sus discípulos. Y algunas cosas no se la decía a algunos discípulos. Y no se la decía a todos. Número dos, marido de una sola mujer. ¿Marido de quién? De una sola mujer. Se espera que el pastor nada más tenga ¿qué? ¿Una qué? Una esposa. Eso es lo que se espera. Pero en el siglo XXI, en diferentes iglesias cristianas, por donde quiera se escuchan historias de pastores que quieren ser Abraham,
o quieren ser Jacob. Pero dentro de la iglesia adventista el pastor debe ser esposo ¿de quién? De una sola mujer. De una sola. Esa es su esposa. De repente se casó con ella haciendo una guitarra, pero ahora es violonchuelo. Tiene que seguir tocando. Es así. Se casó guitarra y ahora está tamborita. Tiene que seguir tocando, porque esa es ¿qué? Esa es su esposa. Si quiere ser pastor, debe ser esposo de una sola ¿qué? Mujer. Es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios presenta. Número 3. Sobrio. Sobrio. ¿Y qué es sobrio? Sobriedad es todo lo opuesto a ebriedad. Un borracho, una gente que anda usando alcohol, que anda bebiendo. La palabra de Dios dice que no debe ser ¿qué? Pastor. No debe enseñar. En días pasados salió un estudio ahí por la BBC News acerca de una universidad, creo que en Inglaterra, donde un estudio demostraba que el alcohol destruye las neuronas. Ellos descubrieron eso ahora, pero los adventistas del séptimo día tienen más de 100 años enseñando eso. Una persona que usa alcohol se queda incapacitado por más de 30 días, incapaz de tomar una buena decisión. Una persona que usa ¿qué? Alcohol. Imagínese aquel que bebe todas las semanas, o imagínese aquel que toma todos los días. ¿Cómo usted cree que anda? ¿Por qué usted cree que en la licencia de conducir, cuando usted va a examinarse para la licencia de conducir, hay una preguntita ahí que dice, ¿qué grado de alcohol usted puede tener para conducir? ¿Qué es prácticamente qué? Y dice, si usted va a conducir, ¿qué? No beba. En los países latinoamericanos beben y conducen, pero aquí al que agarran bebiendo y conduciendo, ¿qué ocurre? Se va a arrepentir de conducir con alcohol, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir en estos tiempos donde la marihuana se ha legalizado? Si el alcohol destruye el cerebro, ¿qué harán las drogas? ¿Qué hará la marihuana? Pero como estamos concentrados en el pastor y las cualidades que debe tener el pastor, el líder de la iglesia, porque de repente usted dice en el pastor solo, no, y los hermanos de la iglesia, ¿qué deben tener? Debe ser así. Entonces, ¿qué dice? Sobrio. El pastor debe ser una persona que ande sobrio. El líder debe ser una persona que ande sobrio. Debe ser una persona que haga ejercicio para mantenerse como despierto. Debe ser una persona que coma correctamente, porque la alimentación puede agilizar el cerebro o puede entumecer el cerebro. Y de repente el pastor que no come como debe comer, cuando llega el momento de decir que sí, ¿sabe lo que hace? Dice que no. Así de sencillo. ¿Usted sabía que la forma de usted comer lo lleva a pensar rápido o a no pensar? ¿Usted ha escuchado este dicho que dice que el mal comido no piensa? Y algunas personas piensan que es el que no come casi. No, no es a eso que se refiere. Es que si usted come mal, usted va a pensar ¿cómo? Usted va a pensar mal. Si usted come mal, usted sabe que usted es lo que usted come. Usted es lo que usted come, porque la sangre se forma de lo que usted come. El oxígeno que sube a su cerebro para usted tener una mente despejada tiene que ver con lo que usted come.
todo esto. Entonces, un pastor comilón que come cada vez que pasa por la nevera y come cada vez que ve comida, dice el apóstol Pablo que no es apto para ser ¿qué? No es apto para ser pastor. Debe tener esa cualidad. Otra cualidad es prudente. ¿Cómo? Prudente. Perdón que me ponga de ejemplo. Ayer fui a llevar una hermana a una casa donde otra hermana adventista del séptimo día, ella adventista, mi esposa me dijo, deja a fulana en casa de Mengana. Y yo fui con fulana a casa de Mengana y la llevé. Y me quedé en mi carro, me quedé en el vehículo afuera, viendo un seminario allí. Cuando fulana salió, Mengana vino detrás y la conozco. Somos amigos. Me dijo, pastor, usted siempre anda rápido. ¿Para qué se quedó allá afuera? Le digo, no, porque usted entre dos mujeres tenían cosas que hablar entre mujeres. Yo para mí consideré que no era prudente yo estar en medio de dos mujeres en una casa con dos mujeres. Tienen cosas de mujeres que hablar. ¿Qué busco yo ahí en medio de esas dos mujeres? Así que me quedo afuera. En otra ocasión me ocurrió, en este mismo año, que fui a buscar a alguien, la esposa de un pastor amigo, al que respeto y admiro grandemente. Y la hermana y yo somos amigos, somos hermanos. Y yo fui a su casa a llevarle un documento migratorio y eso. Y me quedé afuera, arriba. Y ella está hablando conmigo y aquello, ella vive un basement y está hablando conmigo y aquello. Y no, pastor, que si usted quiere baje para aquello y lo otro. Y yo, no, mi hermana, me estoy quedando aquí porque usted está ahí sola con sus hijos. Me dice ella, no, mi papá está aquí. Digo yo, ah, su papá está ahí. Ok, yo bajé y duramos como media hora hablando, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un hijo de Dios, mucho más un pastor, mezclado con una mujer que su esposo no está en un lugar solo? El pastor debe ser ¿cómo? Prudente. Prudente. ¿Qué hace un pastor diciéndole a los hermanos que se metan en negocios como tales? Telefree, yo no sé si ustedes han escuchado de eso. Telefree en República Dominicana hace unos años se le fue a mucha gente con mucho dinero. Algunos cometieron el error de aconsejar a hermanos para que entraran en ese negocio. El pastor debe ser ¿cómo? Prudente. El líder de la iglesia debe ser ¿cómo? Prudente. Si el pastor es imprudente, ¿cómo van a ser los hermanos? Imprudente también. Porque se supone que el pastor debe enseñar ¿a quién? A los hermanos. Decoroso. ¿Cómo debe ser el pastor? Decoroso. ¿Y qué significa decoroso? A veces yo quiero ir a algunos lugares y quiero ir en chancletica. Me quiero ir en chancletica. Y después recuerdo, Isaías, aunque tú estás en Estados Unidos, se supone que tú eres ¿qué? Tú eres pastor. Y yo he visto a algunos andando en chancletica aquí. Y así. O sea, puede ser que me ponga la chancleta, pero debo andar de una forma y analizar hacia dónde voy, ¿verdad? Decoroso. Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, pero ¿qué? Lo identifica. Y hay otro dicho que dice el pasajero se conoce ¿por qué? Por la maleta. Si yo soy pastor, no debo avergonzarme aún en este tiempo moderno de tener ¿qué? Una Biblia.
recuerdo que venía de vacaciones para acá, a Estados Unidos, todavía no vivía aquí. Y estaba un poco desesperado esperando en el aeropuerto y de repente saqué mi celular y yo venía con alguien que era residente, veníamos en el mismo avión, veníamos hablando y él me dijo, no, pastor, no estoy llamando aquí. Y yo recuerdo que un oficial me preguntó, ¿qué es usted? Y yo le dije, soy ministro. Y él me dijo, sí, siga hablando, siga llamando. Ahora, yo no venía en camisita rara ni nada, yo venía como ¿qué? Yo venía como un pastor. Y él miró y se dio cuenta que lo que yo dije se correspondía con la forma como venía vestido. Decoroso. Aún los hijos de Dios, todos, no solo el pastor, los hijos de Dios deben ser ¿cómo? Decoroso. Debemos ser así, pero el pastor más, porque si el pastor dice que es un hijo de Dios y que le sirve a Dios, debe ser ¿cómo? Decoroso. Hospedador. ¿Qué debe ser el pastor? ¿Cómo debe ser el pastor? Hospedador. Y créanme que es difícil hospedar gente. Una historia. Una historia de mi hermano, Una historia de mi hermano que es pastor también. Recuerdo que éramos pastores en Asua de Compostela, en República Dominicana. Yo en el área de capellanía y él en el área de publicaciones. Y recuerdo que hubo una persona que siempre para algunas épocas del año aparecen algunos. Que una mujer con un niño desesperada. Y no sé cómo fue que se topó con mi hermano, pero se encontró con mi hermano. Y le llevó hasta que mi hermano habló con su esposa y hospedaron a la mujer en el apartamento donde vivían. ¿Saben qué? Mi hermano no pudo dormir esa noche. No pudo porque el ambiente se tornó tenso. Y no pudo. Y después, para poder sacar a la mujer de la casa, tuvo que darle dinero. Pero la palabra de Dios dice que debe ser como hospedador. Yo he hospedado gente en mi casa y sigo hospedando gente en mi casa. Por la gracia de Dios, los que he hospedado en mi casa han salido mejores que yo. Pero es difícil, pero el pastor debe ser ¿qué? Hospedador. Hospedador. Otra cualidad que debe tener el pastor es que debe ser apto para enseñar. ¿Cómo debe ser? Apto para enseñar. ¿Y qué es eso? Apto para enseñar. Mire, se enseña de dos formas. Número uno, por teoría. Teoría. Hay gente que son muy teóricos. Y usted lo escucha, que saben mucho de muchas cosas, pero hacen nada de mucho. ¿Me explico? La segunda forma de enseñar es por el ejemplo. Jesús dijo, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El pastor debe ser apto para enseñar. Recuerdo en una ocasión que hice un comentario por las redes sociales. Yo tengo espíritu de youtuber y de esa cosa. Me gusta transmitir por las redes sociales. Y en mi país, de repente aparecieron unos muchachitos por las redes sociales en una escuela X, bailando y haciendo una cosa, y que estamos desacatados y aquello y lo otro. Y yo hice un comentario. Un amigo profesor, al yo hacer el comentario, se sintió un poco mal, incómodo, se sintió aludido porque él era profesor también. Y yo recuerdo que yo le dije, el asunto es, mi querido amigo, que yo también fui profesor. Y los alumnos llegan hasta donde el maestro dice que deben llegar.
Y él me dijo, ok, pastor, pero que, le digo, sí, es que es así. El maestro no solamente es maestro en el aula. El educador no solo es educador en el aula. El educador es educador en la calle. Cuando va caminando por ahí por la calle, es educador. Cuando un alumno mío me ve que yo estoy en un colmadón, borracho como una pasa, ¿qué ejemplo yo le estoy dando al alumno? En el siglo XXI dicen, no, eso al alumno no le incumbe, esa es mi vida privada. Cuando un maestro viene y enamora a la alumna a la que le está dando clase, ¿qué ejemplo le está dando al alumno? Entonces, mis queridos y amados hermanos, la enseñanza no solamente es por teorías, ¿es por qué? Por práctica. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tú haces no me permite escuchar lo que tú dices. Porque hay un divorcio entre el hacer y el hablar. Entonces el pastor debe ser apto para enseñar. No debe ser un neófito, una persona que no sabe enseñar. No. Que no sea dado al vino ni amigo de peleas. Ustedes han escuchado que un vinito no hace daño. No, un vinito. En el mismo estudio que se hizo ahí en Inglaterra decían que no importaba la cantidad del alcohol, que aún en pequeña cantidad era dañino y adictivo. Pero usted no escucha que anden hablando mucho de eso por las redes sociales, ni por ningún centro noticioso, porque no le conviene a un grupo. Porque mientras más gente haya con problemas y que puedan ser manejados por otros, es mejor para un grupito. Así de sencillo. El dirigente no debe ser dado al vino. Que ande en bebedera y mucho menos en ¿qué? Peleas. ¿Cómo? Peleas. Que anda peleando con este aquí y anda peleando con aquel allí. En el mejor sentido de la palabra, no debe ser como controversial. Una persona controversial que por cualquier cosa se molesta y externa su molestia hacia los demás. No. Ya estoy terminando. Que no sea codicioso. ¿Cómo? ¿Qué podemos decir de la codicia? Que no sea como codicioso. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Que anda ávido, enamorado de la cartera ¿de quién? Del otro. Por sacarle lo que el otro tiene en los bolsillos. Oye, ¿qué pastor es ese? ¿Qué ministro es ese? ¿Qué individuo es ese? ¿Qué conexión tiene ese con Dios? Ninguna. No está conectado con Dios. Porque si lo que anda enamorado del bolsillo del hermano y loco por sacarle al hermano y por vivir montado sobre el hermano, no es ministro, no es apto para ser ministro. No codicioso, dice, de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. En la iglesia adventista del séptimo día, el pastor no es dueño de la iglesia. Aquí hay hermanos a los que yo amo y le aprecio. Todavía hay algunos que no los he bautizado, pero los voy a bautizar antes de que me vengan a trasladar de aquí. Porque son gente que he llegado a apreciarle. Aquí está Clara, aquí está Carmen, que las veo como hermana, como madre. A Clara no como madre, porque soy muy mayorcito para que. Pero a Carmen le aprecio.
Estoy, ¿para qué? Para servirle. Para ser amable con ellos. El pastor debe ser ¿cómo? Amable. Y no Aristi Castro, sino amable. Amable con los demás. Que los demás se sientan bien. Que actuar con libertad. Que usted le diga, yo estoy para servirle. El pastor debe ser un siervo. Eso es lo que debe ser el pastor. Un siervo. No debe vivir para que los demás le sirvan, sino para él que servir. Yo he tenido 2 jefes en el ministerio. Uno se llama Saulo Vizcaíno López y el otro se llama Ramón Escalante, que vendrá a predicar aquí a la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por esas 2 personas. El doctor Saulo Vizcaíno, siendo mi presidente allá en República Dominicana y teniendo tanto trabajo que hacer, siempre que le pedí algo que estuvo al alcance de él, ahí estaba para servirme. Yo recuerdo cuando me iba a casar con mi amada esposa, que compré unos muebles y yo no tenía en qué trasladar esos muebles desde Asua hacia Baní, donde iba a vivir. Y recuerdo que le dije, pastor, yo necesito trasladar unos muebles desde Asua, de donde alguien que él conocía, un ebanista, hacia Baní. ¿Usted cree que es posible, ya sea que me presten el vehículo de la misión para yo llevarlo, qué? Y yo recuerdo que él me dijo, yo voy a pasar por ahí, por Baní tal día. Yo puedo llevártelo. Y fueron, montaron todo en el vehículo y él fue a mi casa materna y fue y me llevó allá los muebles. Mi jefe, el pastor de más de 20 pastores, él fue y me llevó los muebles allá a mi casa. Pudo haber sido otro y dicho, bueno, hay que ver, yo no tengo tiempo para eso. Él mismo fue y lo llevó. Entre otras cosas que no tengo tiempo para contar, pero me mostró siempre que el pastor debe ser alguien que viva para servir. El pastor Ramón Escalante. Yo llegué aquí como pastor y en todo lo que ha podido servir y buscar, está ahí para servir. Y cada vez que los hermanos, los pastores, le decimos pastores, dice, no, es que yo estoy para eso. Siervo, el pastor debe ser amable, debe ser apacible. ¿Cómo debe ser? Apacible. Una persona que refleje la paz de ¿quién? La paz de Cristo. Que tiene paz. Hay problema. No, el pastor no puede andar ahogándose. No. Porque ¿quién tiene el control de su vida? Cristo tiene el control de su vida. No puede desesperarse de que, ¿y qué voy a comer mañana? No, Cristo está al control. Cristo es el centro. Finalmente, hermano, no avaro. La avaricia, el apóstol Pablo dice, muchos por andar detrás de la riqueza se apartaron ¿de qué? De la fe. Quiero cuarto, quiero dinero. No, el pastor no debe estar en eso. Antes debe invertir en la obra de Dios. Y finalmente, Isaías Jr., el pastor debe gobernar bien su casa. ¿Qué debe hacer el pastor? Gobernar bien su casa. El pastor debe proveer para su familia.
El pastor debe ser protector de su familia, debe gobernar bien su casa. La esposa no puede andar por un lado y él por otro. No. Él no puede andar viviendo subyugando a su esposa, diciéndole: yo soy el jefe aquí, yo soy el que sé. Pero tampoco la esposa debe ser la que tenga la batuta, que le diga al pastor: mira, así es que tú vas a hacer esto, porque yo soy el que sé, yo soy la que sé aquí, es así, por aquí y allá. No. Y usted dirá: ¿y se dan esos casos? Sí se dan, porque ¿dónde que vivimos? En el planeta Tierra, donde el pecado inició con Adán y Eva, y nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Ningún pastor debe subyugar a su esposa. Antes debe ser ¿qué? Tratarla como un vaso frágil. Pero Dios lo puso allí para ser cabeza ¿de dónde? Del hogar. Pero si el pastor nunca está sobrio, no piensa bien, no sabe qué hacer, es una persona desaliñada y desordenada, y la mujer es la que tiene la cabeza ordenada, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Dice que gobierne bien su casa. Si no gobierna bien su casa, ¿qué debe hacer? Debe dejar de ser pastor. Finalmente, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En sujeción con toda ¿qué? Honestidad. El pastor debe tener a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y finalizo con esto. Por eso no estoy de acuerdo con el tipo de obispado que presentan algunas iglesias, prohibiéndole al hombre que se case. Porque uno de los ejemplos es que gobierne bien su casa, que gobierne bien a sus hijos. Imagínese usted a un hombre dando consejos de familia de cómo educar a los hijos si nunca ha tenido hijos. Antes de yo tener hijos, yo conocía muchas teorías, pero ahora que lo tengo, hay muchas teorías que yo le he echado a un lado. La realidad es que, la realidad, ¿cómo un pastor, un obispo se va a poner a darle consejos matrimoniales a una pareja si él nunca se ha casado? ¿Eso es qué? Eso es antiético y totalmente opuesto. ¿Qué debe saber usted del matrimonio, de la sexualidad, si usted nunca se ha casado? Usted puede tener teorías en la cabeza. Usted está enseñando por teoría, pero es necesario que la práctica venga de usted. Un joven ministerial me decía: pastor, yo me he leído todos los libros de matrimonio y de familia. Si usted quiere hablar de familia, hable conmigo. Le digo yo: qué bueno, qué bueno. Le digo: eso es muy bueno. Las teorías son buenas. Le digo: pero ¿cuándo tú te vas a casar? Me dice: bueno, no tengo la novia todavía. Le digo: cuando tú te cases, empieza a hablar de familia. Pero mientras tú no te cases, no te pongas a estar hablando de matrimonio a nadie, porque tú no estás casado. Y es totalmente opuesto a eso. Hermanos, ese es el ideal. Pero dice 2 Timoteo 4, 2 al 4, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. O sea, parte del trabajo del pastor, que debe tener todas estas cualidades, es predicar ¿qué? La palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Que convenza y que reprenda. Al que anda mal, el pastor le debe decir: mire, usted debe, es así que usted debe andar. Que exhorte con toda paciencia y enseñanza. ¿Por qué razón? Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán muchos para sí maestros conforme a sus pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a fábulas.
Hay pastores muy famosos en este mundo que tienen miles y miles de seguidores. Y ustedes saben por qué tienen miles y miles de seguidores. Hay algunos que lo tienen, es porque no predican la palabra. Y le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, lo que le agrada a sus oídos. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique, ¿qué? La palabra. Eso es lo que debe hacer el pastor. Predicar la palabra después de ser pastor. Que Dios le bendiga grandemente, mis queridos hermanos, y les invito a que se pongan de pie y cantemos el himno 169. Su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase listo y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase esta, cuando allá se pase cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Oramos. Bondadoso, eterno y cariñoso Padre, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos llamado a este servicio. Gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice a tus hijos, donde quiera estén, y especialmente a los que en esta hora están aquí y los que están conectados a través de las redes sociales, escuchando tu palabra. Amén. También bendice a los pastores, donde quiera estén, que hagan un servicio
sabiendo que en aquel día el príncipe de los pastores le ha de coronar con la corona de la vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a serte fieles en todo, y que nuestro ejemplo ayude a que otros te conozcan, se entreguen a ti y te sirvan. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias por ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Ya Isaías, baja Isaías. Baja, muchacho.